Hace pocos días, Ernesto Zedillo Ponce de León criticó la forma en que se había gestionado la pandemia del COVID-19 por los gobiernos populistas en América Latina y que, bueno, pues que por eso la cosa estaba muy mal aquí en todo el continente. Y pues como que parece que en vez de ser doctor en economía, que habría que darlo, pues habría que ver cómo nos dejó, pues ahora ya también es doctor en epidemiología o es, a lo mejor es un gran virólogo y no lo sabemos. Entonces, pues en una alocución que dio por ahí, pues ahí lanzó este tipo de cosas, ¿no? La verdad, muy lamentables en una persona que no tiene autoridad alguna para siquiera abrir la boca, pero eso sí, gana muy bien, porque pues finalmente ya sabemos que obedece a cierto tipo de intereses que le pagan, y de verdad créanme que sí que nos da envidia cuánto le paga por la miserabilidad de ciertas personas ante cierto tipo de situaciones. En esto Cedillo saqueó y endeudó por varios mecanismos en nuestro país, y ahora habla del respeto a la legalidad y el Estado de Derecho. A lo mejor pues yo estoy erróneo y habría que preguntar qué se entiende para Cedillo el Estado de Derecho, porque finalmente le prestan reflectores. Está pues ahora sí que en varias empresas, lo vamos a ver más adelante, en donde sí que tiene voz, en donde sí que le dan espacios y en donde pues, sus declaraciones son transmitidas prácticamente a nivel mundial. A lo mejor pues sería bueno que en estas situaciones de equidad, de igualdad, digamos, de pronunciamientos, pues se dieran también un poquito de las grandes proezas que hizo Ernesto Zedillo en nuestro país. Aquí tenemos algunas. Aquí tenemos algunas que, por supuesto, pero para nada son un listado exhaustivo de las grandes cosas que nos heredó el señor Zedillo. Uno, bueno, pues los banqueros sí que están favorecidos con él, ¿no? Sí, ¿no? Camarones a la diabla, al coco, langostinos, langostas, etcétera, ¿no? Porque finalmente Cedillo rescató a un grupo de banqueros que se acomodaron con él, pero como antes lo habían hecho con Carlos Salinas de Gortari. A un grupo de empresarios se le dio una cantidad inmensa de recursos públicos, la cual pues fue hecha deuda pública, ¿sí? Por todo lo que debía esta gente, millones de pesos que se van a pagar por lo menos en 70 años. Por ahí cuando el presidente estuvo hablando de esta situación, mencionaba el de 3 billones de pesos. Bueno, ahora sí que yo tengo otros datos, de lo que he estado consultando son 2 billones de pesos, lo que ya se pagó más lo que se va a pagar. Pero da igual que sean 2 o 3 billones de pesos, es muchísima la cantidad, digamos, por lo que se recibió de dinero y sobre todo por la cantidad de personas que fueron beneficiadas con estos recursos. Con este rescate, porque bueno, aquí no fue un subsidio, recordemos subsidio para los pobres, rescate para los ricos, extranjerización del sistema financiero en nuestro país. ¿Se acuerdan ustedes del Banco de Comercio? ¿Se acuerdan ustedes del Banco Nacional de México? Pues ya no queda ni la caricatura de estas, ¿no? Y otros bancos, ahí está el HSBC que también sustituyó a otros bancos que había aquí en el país. Y bueno, pues nada más nos queda por un lado Banorte, nos queda Banco Azteca y otras pequeñas instituciones, pero bueno, pues también habría que preguntarnos en manos de quién está, ¿no? Y eso, pues este sistema financiero que tenemos aquí en México tiene utilidades, como ya lo hemos hablado en otros programas, pues muy superiores a la deuda heredada por Cedillo, y esto sí, las ganancias para acá y las deudas para allá. Y también, pues, hubo algún responsable, algún preso, alguna persona investigada por este tipo de préstamos, nada. Impunidad absoluta para las personas que en los de obras que pueden tener sus pros y sus contras, pero que no les ven, pues, o por lo menos ellos no perciben que pueden ser un beneficio para estos pequeños ricos. Bueno, pequeños en cantidad, pero riqueza, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? El presidente, en su momento, Ernesto Zedillo, tardó casi 4 años, estamos hablando de febrero del 95 a diciembre de 1998. Recordemos que Zedillo entra en diciembre de 1994, de Clinton lo rescata con un préstamo, otro préstamo de 50,000 millones de dólares en ese entonces, y ahí pues más o menos empieza a jalar el barco, pues yo no diría hacia arriba, sino a la deriva, porque, insisto, finalmente algunos grupos sí que estaban protegidos, como en el Titanic, viajaban en primera clase, tenían sus botes salvavidas que les aseguraban que si el barco se hundía, pues ellos iban a cerrarse, y los que estaban en cuarta, quinta clase del Titanic, pues ahí fue donde se dieron la gran cantidad de fallecidos,
como pues, lo que estamos viendo aquí en nuestro país. Bueno, pues de febrero de 95 a diciembre de 98 se legalizó la deuda del rescate bancario. Recuerden ustedes con la creación del Instituto para la Protección del Ahorro, el famoso IPAP, y hay que decirlo, cómplices muy importantes de ello fueron precisamente en su momento pues, el PRI, que estaba en el gobierno, y el Partido Acción Nacional. Entonces, pues ahí eran coordinados nada más ni nada menos por un tipo que se llama Felipe Calderón Hinojosa, quien, pues cuando dejó de ser presidente, la deuda del FOBAPRO o IPAP, como ustedes quieren llamarle, ascendía ya a 648 mil millones de pesos. Eso sí, habría que preguntar cómo andan los rescatados del FOBAPRO de aquel entonces. ¿Estarán pobres? ¿Estarán con deudas todavía? ¿O estarán con muchísimos recursos, con muchísimo dinero y muy bullantes negocios? Pues parece ser que es con mucho dinero y muy bullantes negocios. ¿Cómo no recordar que en enero de 1995 el gobernador del Banco de México era Miguel Ángel Mancera Guayo, que pues, en aquel entonces aseguraba que el apoyo económico del erario vía FOBAPROA a las 18 instituciones reprivatizadas por Carlos Salinas de Gortari a favor de sus amigos no rebasaría los 50 millones de dólares y que tal ayuda iba a ser temporal. 50 millones de dólares, bueno, ya llevamos 1 billón de pesos, conviértanlo ustedes en dólares, vamos a poner tipo de cambio actual, pues que les gusta 20 pesos por dólar, y eso divídanlo, ¿no? Y bueno, si le agregan 2 billones o uno más, vamos a suponer que el intervalo de confianza está entre 2 y 3 billones de pesos, pues eso les da la cantidad brutal de dinero que México está pagando por proteger solamente a unas cuantas personas de la debacle económica que hubo en aquel entonces, que también se conoció como el efecto tequila, ¿no? Otro de los rescates que le debemos al señor Cedillo, bueno, pues aquí podríamos hablar del rescate carretero, ¿no? También no es subsidio carretero, es rescate carretero, vamos entendiendo bien, porque luego decimos que los subsidios son para los de arriba y los rescates son para los de abajo. No, no, para estos que no aceptan errores, que son muy ortodoxos, rescates para arriba y los subsidios que son vilipendiados, que son totalmente criticados, que cómo se gasta el gobierno en dar subsidios, que mejor hay que enseñarle a pescar a la gente, bla, 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 pues ahí está, ¿no? Ese rescate carretero vino por ahí de 1997. Se transfirieron alrededor de 56 mil millones de pesos. Actualmente, el saldo asciende a 231 mil millones de pesos. De 56 mil millones de pesos a 231 mil millones de pesos. Es decir, 4 veces más que el reconocido en su momento por el señor Cedillo. Sus beneficiarios, por supuesto, también fueron la élite del país y pues las concesiones de nueva cuenta, pues están en manos de los rescatados. Pues sí, pues para eso es la lana, ¿no? Para eso tienen a sus gobernantes, para que los proteja de cualquier caída que pudieran tener y ellos siempre mantenerse a salvo. Y qué decir aquí en un tercer punto, ¿no? La creación de las famosas AFORES, ¿no? Recuerden las reformas que hubo en su momento en el IMSS, por el mismo Cedillo, y en su momento también por Calderón en el caso del ISSSTE. Que estas AFORES, las administradoras de fondos para el retiro, donde pues ya a uno le obligan a tener cierta AFORE y ahora en su gran mayoría por cuentas individuales, donde lo que ustedes junten al término de su vida productiva, eso es lo que les van a dar. Más ahora, bueno, si se sostienen los programas de apoyo del presidente López Obrador, pues los apoyos bimensuales que tengan en el programa de adultos mayores. Pero si no, si ustedes juntan 1,000 pesos, 100,000 pesos, 50,000, un administrador les va a decir, ¿cómo quieres que te dé tus 50,000, por decirles algo, ¿no? Te lo doy junto, te lo doy mensual, te lo doy mensual, ¿cómo quieres que te lo? Pero ese es el dinero que la gente va a tener, ¿no? Estas empresas usualmente cobran comisiones muy altas, jinetean el dinero de los trabajadores, cuando pierden, ya sabemos que se llaman minusvalías, que pues, siempre van a cuenta de nosotros y de nosotros, y cuando están las ganancias, una parte proporcional va para el trabajador y otra parte pues va precisamente para ellos, ¿no? Y eso, por supuesto, nos ha hecho que cada vez que avanza el cronómetro día con día, los trabajadores tengan menos posibilidades de tener una pensión digna. Eso sí, los de arriba sí que están súper cubiertos. Y qué decir también de Cedillo, pues las privatizaciones en el sector eléctrico, en la petroquímica, en el petróleo, los contratos que se dieron durante su época, las exenciones fiscales a las empresas que
pues o no se les cobraban impuestos, o bien inclusive se les condonaban, se daban créditos, o inclusive se devolvían impuestos a las grandes empresas. Práctica común, que ya sabemos, pues siempre se dan en regímenes neoliberales. Y también, y esa es una parte muy importante también, pues con Ernesto Zedillo siguió la debacle de las empresas productivas del Estado, de las que le daban recursos al gobierno mexicano y que fueron privatizadas justamente con el pretexto de decir, pues que el gobierno no tiene por qué generar recursos, sino tiene que repartir, tiene que distribuir, que para eso está la iniciativa privada, pues que es la que va a generar la riqueza y luego pues esta se reparte vía impuestos. Pero impuestos pagados por todos y todas, parece que no, ¿no? Bueno, pues el señor Zedillo, después de que dañó muchísimo al país entre el 94 y el 2000, cuando le dio, pasó así que la estafeta presidencial al señor Vicente Fox, pues Zedillo formó parte del Consejo Consultivo de algunas empresas de Estados Unidos. Por ejemplo, Procter & Gamble, ¿no? Busquen ustedes los dueños, quién son, Alcoa, Union Pacific. Union Pacific, ¿se acuerdan ustedes que en México estaba Ferrocarriles Nacionales de México? Ahí vayan ustedes, allá en la Ciudad de México, a la estación de Buenavista, ahí está la estación de trenes, pues era la concesionaria de Ferromex, ¿no? Ferrocarriles, así tenía el nombre. Pues esta se privatizó y por supuesto, pues a Zedillo le dieron un gran cargo ahí en la Unión Pacific. Zedillo es consejero de la Fundación Bill y Melinda Gates. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Harvard en 2003, ¿no? Para aquellos que sueñan con irse a estudiar a Harvard, a hacer un doctorado o una maestría, pues ahí está la calidad de los doctorados que tiene Harvard y el malinchismo que nosotros pudiéramos tener en afamar este tipo de universidades, sin reconocer que algunos programas efectivamente son muy buenos. Zedillo en noviembre del 2010 fue nombrado consejero del grupo Prisa. Prisa, ¿ustedes se acuerdan? Periódico El País, acciones en Televisa, ¿no? Nada más por mencionar algo. Es miembro del Club de Madrid, es director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale. Estudio de la globalización, no estudio, pues, de la, no sé, de la solidaridad o de la empatía. No. Aquí el rollo es económico eminentemente, genera ganancias, aunque se concentren en pocas manos. Y también, y eso es otra cuestión lamentable y una pues, mancha más al tigre, como dirán algunos, participa en algunos programas de la Organización de las Naciones Unidas relacionadas con el financiamiento a los países en vías de desarrollo. Financiamiento a los países en vías de desarrollo, bonito se oye, ¿no? Pero qué condiciones tan leoninas les impone, pues ya sea el Banco de Desarrollo Interamericano, pues sí, el famoso BID, ¿no? El Fondo Mundial, qué decir del, bueno, pues el Banco Mundial, los que quieran, habría que ver bajo qué condiciones se otorgan los préstamos a los países en vías de desarrollo. Como diría el recientemente finado Tomás Mojarro, para el desarrollo, pero del subdesarrollo. También Ernesto Zedillo, desde 2011, forma parte del corporativo de Citigroup, que se quedó con Banamex. Y sabemos que no solo se quedó con Banamex, sino que Citigroup es uno de los grupos financieros más importantes de nuestro vecino del norte de allá de Estados Unidos, en el que le pagan pues muy bien, ¿eh? La verdad que con tantos trabajos yo no sé si cada media hora se cambia de trabajo, o a lo mejor tiene una oficina en donde pues, un rato está en una computadora, se cambia en otra, o no, o quién sabe, o a lo mejor es muy inteligente y nosotros aquí criticándolo, ¿no? El rollo es que desde esa fecha, desde 2011, se ha documentado que ha ganado más de $3 millones en ingresos, que sería el equivalente, si es que nada más tomamos en cuenta sus salarios y sus prestaciones que tuvo en México, pues ganó como $450,000 el tipo de cambio actual y ha ganado pues más de $3 millones fuera de su, pues ahora sí que de su cargo como presidente, ¿no? De acuerdo con informes del propio Citigroup, en 2013, Ernesto Zedillo, si era 2 años, ya tenía Zedillo derecho a una compensación anual de $50,000, a la que se suma un pago anual por comisiones que va entre los $83,750 que le dieron en 2014 a los que le dieron el año pasado, que sumaron $135,000 estadounidenses. Bueno, y con eso, pues también, hijo, a mí la verdad es que me da, no sé, qué leer que es el único expresidente de México que renunció a una parte de su pensión vitalicia. Bueno, aquí se vale que ustedes se pongan por favor de pie y le aplaudan al señor Zedillo, que renunció a
pues, a una parte de su pensión vitalicia. ¡Uf! Qué generoso es el señor Zedillo, ¿no? También en otros aspectos económicos, el señor Zedillo hay que recordarlo por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, su política de represión y las matanzas que hubo durante el sexenio, no las matanzas organizadas de la delincuencia organizada, sino desde las matanzas que son consideradas como crímenes de Estado, es decir, como crímenes en donde el gobierno ha tenido una parte muy importante que ver en ellas. Citamos tres, solamente por enumerar algunas, aunque hay más. Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande, allá en el estado de Guerrero. 28 de junio de 1995, policía de ese estado asesina a 17 campesinos y deja heridos a otros 23, gravemente heridos muchos de ellos. Estos campesinos pertenecían a la organización campesina de la Sierra del Sur. Otros asesinatos aquí en los Altos de Chiapas, Acteal, municipio de Chinaló, 22 de diciembre de 1997, matanza de 45 tzotziles, miembros del grupo Las Abejas, por el grupo militar Máscara Roja, y la indiferencia absoluta, o acaso complicidad, como han documentado algunos, del ejército mexicano. Había un retén muy cercano en la comunidad y también está pues ahora sí que todos los testimonios, los documentos, las investigaciones que hablan de un posible pues, entrenamiento militar y un posible armamento en su momento del ejército mexicano a estos grupos. ¿Qué decir del Charco? Esta matanza en Ayutla de los Libres, 7 de junio de 1998. Si ustedes buscan el Charco, matanza o asesinato de esta comunidad del 7 de junio del 98, se van a encontrar con una frase de Fren Cortés Chávez, que es un activista, en donde dice lo siguiente: muchos compañeros que estaban heridos de no gravedad aparecieron muertos. La demanda es que se repare el daño, y no solo material, sino social, a las comunidades, a la región, a las víctimas. Los hijos de los masacrados estaban chicos, el Estado tiene la obligación de repararles el daño. Durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del ejército mexicano arribaron a la comunidad del Charco y rodearon la escuela primaria Profesor Caritino Maldonado Pérez. Ahí estaban durmiendo varios indígenas participantes en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos de sus comunidades. A las 4:50 horas de ese día, inició un tiroteo cuyo fin se dio hasta las 10:55 de la mañana, es decir, casi 6 horas de duración. Bueno, vamos a cerrarlo en 6 horas de duración. Según los sobrevivientes, tras rodear el lugar, el ejército irrumpió disparando y lanzando 2 granadas de fragmentación. Con esta acción, 11 presuntos guerrilleros fallecieron y 5 quedaron heridos, entre ellos pues varios campesinos, 25 detenidos, y pues allí estaban algunos presos más, Erika Zamora Pardo y Efraín Cortés Chávez, que estaban allí con la finalidad de cooperar con la comunidad en labores de docencia, es decir, con labores educativas. Había además 5 niños, y el 9 de junio, es decir, 2 días después, 4 los trasladaron al albergue tutelar para menores infractores de Chilpancingo. Imagínense, albergue tutelar para menores infractores en Chilpancingo, no a un centro de desarrollo social, no estos del DIF para protección de menores, no, a un albergue para menores infractores. Y el quinto, pues, estaba herido y él estuvo en el hospital naval durante casi un mes. Bueno, según las narrativas que se tienen de aquel entonces, tras concluir el tiroteo, los campesinos y presuntos guerrilleros fueron acostados en las canchas de la escuela, y algunas fuentes periodísticas hablan de la aplicación del famoso tiro de gracia contra varios de ellos. Más de 3,000 indígenas mixtecos de las comunidades de Piñal, Ocote Amarillo, Ayutla de los Libres y otras quedaron por varios días bajo el cerco militar. Durante 2 días, 48 horas, se impidió la entrada de periodistas y también de miembros de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Tiempo suficiente para la mayoría de los expertos para borrar todas las evidencias. Y qué decir también de la traición al EZLN el 9 de febrero del 95, cuando Zedillo por todos lados estuvo vociferando que se había descubierto la identidad del Submarcos,
en nombre de pues, Rafael Sebastián Guillén, y allí estaba el procurador también, Rafael Lozano Gracia, del PAN, que pues, en aquel entonces era el Procurador General de la República y en la que se anunciaba las órdenes de aprehensión en contra del EZLN y de varios miembros del Comité Central del Clandestino del EZ, ¿no? Hijo, pues como ven, una biografía no muy así que digamos como para darle un doctorado honoris causa, a lo mejor un doctorado honoris muerte o alguna cosa de estas, ¿no? Doctorado de delitos de lesa humanidad, ahí sí que le convendría mucho más al señor Ernesto Zedillo, ¿no? Y volviendo al terreno económico, perdón que me desvíe en estas partes de economía, pero son muy importantes porque finalmente pues son las semillas de la desigualdad, de la iniquidad, ¿no? El día de hoy el periódico La Jornada saca una nota de la lista, bueno, relativa a la lista de las 100 personas más ricas del mundo. Se basa en la lista de Top Billionaires de 2022, que toma en cuenta las fortunas de más de $1,000 millones que tienen pues, algunas personas, ¿no? México es el segundo país de América con el mayor número de multimillonarios. Lo encabeza Carlos Slim Elum, o Helú, como ustedes le quieran decir, que pues ya sabemos que Carlos Slim está metido en el ramo comercial, telecomunicaciones, industrial, de consumo, es decir, todos cooperamos con el señor Carlos Slim, ahí sí somos muy solidarios con él, y Carlos Slim en algún momento llegó a ser el hombre más rico del planeta, hoy está en el sitio número 17, ¿no? Al 21 de febrero de este año, según esta nota, tenía un patrimonio el señor Carlos Slim valorado en 68,600 millones de dólares. 68,600 millones de dólares, multiplíquenlo por 20. Multiplíquenlo por 20, esa es la cantidad de pesos mexicanos que tiene el señor Slim, pues justamente un mes atrás, ¿no? De lo que se le contó. Más, ahora sí que como dirían en el Melate o en la Lotería Nacional, más lo que se acumule o lo que se acumuló en el mes que va en curso. Otro de los hombres más ricos de México es el señor Germán Larrea Mota Velasco. Él es director ejecutivo del Grupo México, que es la empresa minera pues, más grande del país, bueno, y la más contaminante, y lo que ustedes quieran sumarla ahí. Pero también a nivel mundial es la quinta productora de cobre más grande que se tiene en el planeta. Él está en la posición 55 y su riqueza es valorada al mes pasado de 28,000 millones de dólares. 28,000 millones de dólares por 20, pues ese es su valor que tiene la riqueza del señor Germán Larrea, que pagó, si no mal no recuerdo, estuvo obligado a pagar 350 millones de pesos, que no de dólares, sino de pesos, por todo el desastre que hizo ya pues, en los ríos de Sonora, cuando aquel desastre ecológico del que pues ya hemos hablado varias veces. Aquí, por cierto, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, el país tiene el 43,9% de su población en situación de pobreza. Estamos hablando de casi 56 millones de personas y tienen pues, estos dos empresarios entre las 100 personas más ricas del mundo. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo Brasil, que por el tamaño de su economía es de las más importantes de América Latina, yo diría que es el más importante. Brasil, que además tiene más habitantes que nosotros, pues este solo tiene un rico, un megamillonario en el top 100, que es Jorge Paulo Lemann. Él está en la posición 71, ¿no? Y este tiene un patrimonio pues, menor todavía que el de Germán Larrea, ¿eh? Él lo obtiene por 22,000 millones de dólares y Jorge Paulo, posee una participación mayoritaria en una de las compañías cerveceras más famosas del mundo, a ver si lo pronuncio bien, Anheuser-Busch InBev, ¿no? Ese es el más rico de Brasil, que insisto, tiene, pues, yo creo que una economía más fuerte que la mexicana. Ahora, por supuesto, está con ahí Bolsonaro. Esperemos que regrese Lula, ya en las elecciones que va a haber en el mes de noviembre, a ver si cambian los aires también por allá, ¿no? Bueno, en otros países de América Latina, en el caso de Chile, tiene a la mujer más rica de este continente. Estamos hablando de Iris Fotbona, con uno de los grupos familiares de mayor relevancia económica en Chile, y pues ahí se dedica ella, a ese grupo, a la minería y bebidas, y esta mujer tiene más o menos 21,800 millones de dólares y está en la posición 73. Es decir, ninguno de ellos no le gana, bueno, a Slim ya ni decir, ¿no? Bueno, yo creo que los tres últimos que acabamos de nombrar apenas si le están llegando a la fortuna de Carlos Slim. Y en el caso de Argentina, Colombia, Perú y este tipo de países no tienen ningún megamillonario en el top 100, el cual pues lo hacen, lo elaboran un índice con información obtenida de Bloomberg, de Richest Money Inc.,
Cheat Sheet, GoBank Rates and Celebrity Net Worth. Digamos, de varias empresas de este tipo, bueno, también Forbes y otra serie de cosas, hacen un ponderado y pues hacen una recopilación y hacen una lista final de 501 multimillonarios en total. ¿Cómo está Estados Unidos? Estados Unidos tiene 38. Estos 38 estadounidenses controlan alrededor del 32% de la riqueza combinada de todos los multimillonarios conocidos. China tiene 15, estos controlan entre el 22 y 27% de la riqueza también combinada de todos los multimillonarios, es decir, ahí están pues una buena parte de la riqueza, no necesariamente el número, sino de concentración de la riqueza. Recuerden, como dicen, que hasta en los perros hay razas, bueno, pues también es el caso de aquí. Y en cuanto a empresas, habría que decir la capitalización de mercado total de solo 4 empresas. Imagínense cuántas empresas habrá en todo el mundo. Bueno, pues 4 que están en Estados Unidos, que es Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet, que es la matriz de Google, pues equivalen más o menos a las 500 empresas no controladas por el estado más valiosas de China, ¿no? Entonces tienen dinero hasta como para aventar para arriba. ¿Y qué podemos decir? El 21 de febrero del mes pasado de febrero, Elon Musk, que es el director ejecutivo de Tesla y fundador principal de la empresa SpaceX, tenía un patrimonio neto valorado en $220 mil millones, y este sí es el hombre más rico del mundo, seguido por el fundador y exdirector ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, que tiene $177 mil millones. Bueno, entre estas dos personas, 220 mil más 177 mil millones de dólares, pues ahí está gran parte de la riqueza que se concentra en el mundo y que, por supuesto, pues los pobres que sigan así, ¿no? Como diría el comercial de la pareja que va a consultar a la médica para ver qué va a hacer su hijo y que les contestan, pues pobre, igual que ustedes. Como que eso es lo que habrá que cambiar, ¿no les parece?